Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy tengo el placer de compartir este espacio con compañera de palabra y verso, escritora y pintora, ya, pero hoy no vamos a meter solo en la faceta de escritora, porque como me comentaba fuera de cámara, es un anticipo. Dice, si hablo mucho, controla, digo. Pues si mezclamos pintura, arte y todo lo demás que pueda hacer, es decir, que las 2 horas se nos quedan cortas. Y como les digo, esta noche vamos a disfrutar de su faceta de escritora, con un repertorio de buenos libros que tenemos también sobre la mesa para que ustedes puedan disfrutar. Nos meteremos en profundidad en cada uno de ellos, pero como todos bien saben, me gusta empezar por el lado personal para que la conozcan. Ya verá cómo es y quién es, pues vamos, como decía ella, es más conocida, que vamos. Que la alergia al papá huevo, digo. Eso es, bien dicho. Maruja, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Vidal. Gracias por aceptar la invitación. Que Gracias nos costó una odisea, que nos costó, sí. No vamos a contar, pero nos costó una odisea, pero la tenemos aquí. Como bien decía, para empezar siempre en mi espacio me gusta empezarlo así. ¿Quién es Maruja Salgado? Bueno, Maruja Salgado nació en Galdar. Nací en Galdar y he vivido en Galdar prácticamente toda la vida, excepto 2 años que viví en la isla de La Palma, cuyas memorias están recogidas en este libro, aparte de otras memorias, pero ahí están recogidos esos 2 años que fueron para mí entrañables, de los 7 a los 9 años. Y el resto de mi vida ha transcurrido aquí, en Galdar. También estuve, ahora que recuerdo, destinada como maestra en Rosiana, Santa Lucía de Tirajana. Y ahí estuve, entre Rosiana y Fataga, estuve un curso. Y ya está, todo lo demás aquí. Y nada, pues soy maestra, porque yo, aunque estoy jubilada, siempre digo que soy maestra, a mí nadie me lo ha quitado, y que se atreva. Y soy una persona que creo que hay que ser activa en la sociedad, ¿no? Entonces se lo debemos a la sociedad en la que vivimos. Entonces he participado a lo largo de toda mi vida en grupos sociales, culturales, ecologistas, feministas. Actualmente estoy en 2 grupos de lectura que se llama Mujeres y Club de Lectura. El Club de Lectura es de Galdar, dependiente de la Concejalía de Igualdad. ¿Con Lourdes? Con Lourdes. Y el colectivo que has nombrado, Palabra y Verso, de escritoras y escritores. Y en un colectivo de reciente formación que se llama Salvar a Magro, que tenemos el empeño exactamente de eso, de salvar a Magro de las extractoras de áridos y de todo el destrozo que se está cometiendo en esa montaña que fue sagrada para nuestros ancestros, pero no vamos a hablar de eso hoy. Dijiste que vamos a hablar solo hoy toca literatura. De literatura, así que me voy a centrar. He escrito toda la vida. Yo no sé si tú me ibas a preguntar eso, toda la vida. Por ahí ahora nos meteremos en profundidad, porque vale. Justamente has nombrado lo de esa faceta de maestra que, sí, como dices tú, te has jubilado, pero no se deja de ser maestra. No. Y justamente iba por ahí. ¿Cómo es ser maestra? Y en ese proceso, hasta convertirte en lo que actualmente sigues, como digo yo, la parte literaria o la parte pintora. Uh-huh. ¿Cómo influyó en tu faceta escritora o pintora esos años de docente? A ver, pues en esos años yo lo que hice fue aplicar esas inquietudes que siempre he tenido al aula. Entonces, la lectura y la escritura fue algo que yo le daba una importancia suprema.
tanto leer yo para que ellos entendieran y imitaran la entonación cuando hay que parar, cuando hay que, en fin, cuando hay que interrogar, todo eso, como ellos leer luego por su cuenta, como ellos escribir, aunque no supieran escribir, porque lo que llamábamos el texto libre con las técnicas de Freinet, no sé si conociste las técnicas de Freinet, yo las apliqué, y luego con el método global, etcétera. O sea que yo apliqué todo eso. Teníamos siempre rincones, ya más tarde cuando yo tuve solo educación infantil, pues teníamos rincones y talleres, y uno de ellos fijo era el de plástica. Luego hacíamos murales, en fin, yo eso lo apliqué siempre, pero dedicado a ello. Le inventaba cuentos para contarlo cuando nos reuníamos todas las unitarias, en fin. Y luego escribía por mi cuenta poemas y tal que iba escondiendo. Y este libro, hace un montón de años que yo empecé a escribir recuerdos y tal, y los iba escondiendo. Y en fin, así fue, hasta que luego ya al jubilarme, pues ya tuve tiempo para dedicarme plenamente a lo que me gusta. Y justamente es esa faceta, como bien dices, en muchos aspectos de nuestra vida, como dices tú, lo que escribimos, empezamos a escribir cositas y escondemos, escribimos y escondemos, escribimos y escondemos hasta que decidimos de que vea la luz, que cuando, sobre todo, que también haremos profundidad en eso, cuando ya empiezas a compartir con otros compañeros recitales, antologías, etcétera, como que dices tú, bueno, ya me voy viendo, me veo en un libro, me voy a ir arriesgando a hacer los míos. Y justamente ahí tenemos una muestra, más uno que no está aquí físico, porque ya sabes, la era digital lo que tiene. Tenemos 4 físicos y uno digital, que ya entraremos en profundidad en cada uno de ellos. Y justamente para que vayan conociendo cómo ha ido, por así decirlo, evolucionando en procesos, o cuando llega cada uno de esos libros, para que la gente vea, ya empezabas con los niños desde pequeñitos, pero cuando ya son una realidad, cómo por ti misma, y corrígeme si me equivoco, vas evolucionando a la hora de ir creando los siguientes libros, como dices tú, lanzas la primera piedra, pero ahora toca ir mejorando, que es lo que a los escritores lo que intentamos, es que con cada uno de los libros, con cada uno de los escritos, vayamos mejorando. Sí. Y justamente es el primero. Ese es el primero, aunque no fue el primero que escribí. Ese el es primero el primero publicado. Que publiqué. Eso es, aquí estamos hablando de los que tenemos publicados, pero el primero que escribiste es que... El primero que yo fui escribiendo cositas fue este. Que fue lo que decíamos, de ese proceso mis recuerdos de La Palma y tal, y alguna cosita, pero sin pensar jamás en que yo lo iba a publicar. En principio casi lo escribía como terapia, soltando cosas, ¿no? Soltando cosas que fueron dolorosas para mí en su día, y guardando. Y ya después, cuando decidí publicar, entonces, claro, como tú dices, hay que corregir y tal, y ahora darle forma literaria, etcétera, etcétera. Así que ese fue el primero. Luego siguió en orden de escritura. A ver, no es que escribiera el libro, sino textos, ¿no? Lo tenía escrito, pero por esas cosas de las editoriales que te empatan y no sé qué y tal y cual, pues empecé con el otro y salió antes. ¿Y son de editoriales? ¿Estamos hablando casi todos? ¿Editoriales diferentes? No, estos dos son de la misma, porque lo tenía en otra y lo quité y ya lo pasé a esta. Y son de la misma, es autoedición y es una editorial diferente, que ya hablamos de ello cuando le toque. Pues si quieres que empiece por el primero, este libro me influyó al escribir este libro. Tampoco pensé en escribir una novela, ni en escribir un libro, ni nada, sino que yo leí el libro de Alexis Ravelo, Los Milagros Perdidos, creo que se llama, Los Milagros Prohibidos,
que trata de la represión que hubo en la isla de La Palma una vez terminada la guerra civil. Y entonces cuando yo leí el libro digo, ay, pues yo sé cosas que ocurrieron en Galdar parecidas a esa. Digo, pues voy a escribirlas para que no se me olvide. Aunque si bien es verdad que cuando yo era niña y adolescente, en Galdar no se hablaba de estas cosas, pero sí, de vez en cuando yo viví toda la vida por circunstancias familiares con unas tías, una de ellas me sirvió de madre y mi abuela. Y esta tía que me sirvió de madre a veces soltaba alguna cosa, ¿no? A veces soltaba y así tú ibas pescando cosas y tal, historias. Y ya, pues empecé por esa que yo la había escuchado a ella, que es terrible porque la vivió ella en primera persona. Te cuento muy brevemente. Ella estaba un día de visita en Las Palmas con una tía suya, ella era jovencita, y estaba de visita en una familia burguesa de Las Palmas. Y entonces se dio cuenta que estaban los muchachos, el hijo de la casa y sus amigos y tal, estaban hablando en el comedor, que eran falangistas. Y entonces ella, que era novelerilla y tal, pues de alguna manera se escondió y escuchó la conversación. Y lo que dijeron fue, esta noche vamos de cacería a Galdar. Y fue la noche en que hicieron una cacería en Galdar, ¿sabes? O sea que ahí ya yo cuento esa historia, recreo un poco, porque yo solo recordaba de ella eso, yo recreo cómo fue esa visita y todo lo demás, pero bueno. Y en fin, y a partir de ahí pues me fui enterando de más personas que tenían historia y fui preguntando, etcétera, recopilando etcétera. Más información para ampliar y tener, creo que son 11 los relatos que están intercalados y todos con documentos fidedignos contados por familiares directos o por la propia persona si logró escapar. Algunos lograron escapar, de esos que nombro, ¿sabes? Pero familiares muy directos y no, del que logró escapar fue su hija, que es mi prima, la que me lo contó, ¿sabes? Pero que también a él yo le había escuchado alguna cosa en su día, ¿no? Vale, pues eso. Entonces, cuando ya tenía todos esos relatos, pues quise darle como una armazón y inventé una novelita en la que la protagonista es ella quien recoge esa historia. Ahora lo has hilado de una manera, te lo iba a dejar para que cuando acabáramos con todos, pero ya que lo has lanzado en este primer libro, y has tocado esos temas que a veces, como decías tú, se mantenían ahí, que no se podían hablar mostrar, de ello. La censura, ¿tú lo crees en formato novela para no ser tan clara y tan directa y te censuraran el libro o ni siquiera lo pensaste? No, el libro no, hoy no se me ocurrió que me pudieran censurar el libro, tú sabes, hoy yo creo que no, pero yo sí autocensuré los nombres de los asesinos, porque yo los llamo asesinos porque lo fueron. Entonces yo eso sí que no quise hacer sangre, porque todavía hay familias que viven en Galdar de esas personas, y esas familias no tienen culpa ninguna en absoluto, ¿vale? Entonces yo no quise hacer daño innecesariamente, pero el hecho sí lo cuento, porque creo que es importante que se sepa, y de hecho ese libro yo lo repartí por los institutos. Dejé 20 ejemplares en cada instituto de la zona, de Galdar, Guía y Adaete. Lo repartí por las asociaciones de vecinos, lo repartí por las bibliotecas, porque yo creo que yo no la viví, por supuesto, yo nací más tarde, pero los jóvenes, pero la posguerra sí,
Sí, y todas las necesidades que se pasaron y todo eso. No mucha posguerra, pero sí me alcanzó algo, ¿no? Y la represión, o sea, y la dictadura la viví a tope. Entonces yo quiero que los jóvenes hoy sepan para que esto no se repita jamás, ¿sabes? Y por eso lo escribí, porque dice el tema de no hacer, no hay que revolver esas historias, no, las historias hay que contarlas. A veces ese es el problema que tenemos, Sí. Y tú bien lo sabes, y creo que todos los que escribimos de alguna manera u otra intentamos que eso no quede en el olvido. Muchas historias quedan en el olvido. Aquí hemos tenido muchos compañeros escritores de diferentes diversidades. Y cuando sacan eso, por eso te decía lo de la censura, porque me hace recordar cuando empezamos a tocar temas del pasado, parece, Señor, que estás revolviendo, pero es lo que dices tú. Hay historias que se olvidan y después suceden en la actualidad y dices, cuéntale. Claro. No has leído con anterioridad o no has vivido o en tu familia no se contaron historias de esa índole que a veces decimos, jolines, Sí. que no se repitan. Da igual el tema que sea, pero a veces intentamos olvidar, pero no olvidemos porque se puede volver a repetir. No. Y la gente joven, es lo que dices tú, y también tenemos el hándicap, tú bien lo sabes, que la lectura juvenil o la lectura de acercarnos a los jóvenes es difícil, pero cuando intentamos acercar cosas que están aquí en nuestro municipio, que dices tú, que no te estoy trayendo nada de fuera. Sí. Son cosas que aquí, a lo mejor un familiar tuyo lo vivió. De hecho, muchos niños y niñas, cuando yo, porque aparte de dejarlo en los institutos, luego, si me llamaban, pues yo iba y dialogaba con las aulas en las que con el alumnado, ¿no? Y entonces en varios de los colegios levantaban la mano y me decían, a mi abuelo le pasó una cosa de esa y yo también sé de tal. O sea que sí, que ellos entienden perfectamente y algo han oído, algunos, otros no, pero yo creo que sí, que hay que contarlo. Hay que contarlo. Y justamente por eso, tú eres, como bien decías, en temas de información, como digo yo, los que nos gustan los libros, ratón de bibliotecas, para eso, para documentarte, que no has escrito por escribir, que no te ha llegado eso, sino de lo que te llegaba, te documentabas. Sí. Para todos los libros ha sido el formato de información, de recopilación, exactamente igual, o de cada uno tienes una forma diferente de hacerlo. Por ejemplo, ahí te contaban historias y te documentabas. Sí. De los demás, el otro de temas personales. Vamos, ya ese no hace falta informarte porque ya lo tenías tú ya eso innato en ti, que tenías que sacarlo fuera. Me autoinformaba. Que tenías que sacarlo. Y justamente con ese, que ahora luego me contestas a la información de los demás, pero ese en concreto, como siempre solemos decir, no te puedes ir de este mundo sin plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Vale, pues tú lo comentabas antes, te sirvió de terapia. Sí. La escritura, tú que lo has hecho como terapia, para la gente que nos ve, que yo siempre se lo digo, escriban, por raro que sea un diario, después le dan una forma, como decíamos antes, después le damos orden al libro si quieres sacarlo formando el libro, pero ese diario de vida o ese diario personal, a ti, el plasmarlo ahí, como dices tú, ¿te sanó? Sí, ese libro... muchos de los, otros no, ¿sabes? Pero algunos de los episodios que narro ahí, yo los escribía llorando a mares. Otros los escribía sin saber qué era lo que iba a escribir. Me iban saliendo cosas de las que yo no era consciente que tenía guardadas. Iba fluyendo. Iba y yo misma me asombraba de ese dolor que yo tenía por cosas que en su momento viví como nadería y sin embargo habían dejado en mí una huella muy fuerte porque les vi el significado que había tenido en su momento. ¿Todo eso lo escribí? No. Hubo cosas que yo se lo digo mucho, sobre todo a mis nietos, se lo digo ahora, escribe y rómpelo. Tú lo escribes, suelta, no redactes. Tú escribes y luego si tú no quieres que nadie lo lea, lo rompes. Lo vuelves a leer tú
piensa sobre eso y lo rompe. Ahora, si tú le quieres ya dar, porque te gusta escribir y ya quieres hacer literatura, eso es otra cosa, pues entonces ya le das un formato que no sea una cosa ahí demasiado sentimental de ti misma, porque eso no le interesa a nadie, ¿sabes? Pero sí, es una buena terapia escribir. Y es que es como dice, los que por una circunstancia u otra hemos visitado a un psicólogo, cuando te dice, o la línea de vida, que empiezas a escribir, que es lo que dices tú, empiezas a sacar cosas y dices, yo tenía eso, o las 1000 cajas de Pandora que tenemos todos en nuestra cabeza, desde que nacemos hasta, vamos, cada cierto tiempo, vivencias son cajas de Pandora, que es lo que dices tú, cuando empiezas a escribir, que dices tú, fluye solo, dices tú, y yo tenía eso, y ni a mitad de las cosas me acordaba, que es como te dice, intentamos guardar muchas cosas ahí que no eso, pero llega un momento que hace. Claro. Y para los niños me gustó eso, lo de los niños para como formato terapia, por así decirlo, ese proceso, escríbelo, léelo, y si no quieres que nadie lo... Me gustó. Y eso en ese aspecto. Cuando creas, sobre todo cuando creamos también esos aspectos de microrelatos, esas historias, me vino a colación a lo de los niños, cuando empezamos a escribir esos microrelatos, ¿cómo logras, como digo yo, darle vida? ¿Cómo logras esos personajes? ¿Cómo, digo yo, cómo hilas las historias, cómo conectas personajes? Y si alguno de esos personajes, de esas pequeñas relatos, de esas pequeñas historias, ¿son reales o son por imaginación? Hay de todo, hay de todo. A veces me baso en realidades, no solo personajes, sino cosas, sucesos, algo que me haya ocurrido a mí. O como tú dices, en personajes reales, y otras veces no, otras veces son totalmente ficticios. Sí, hay de todo. Y en este libro, que tiene un proceso diferente a los demás, tú dices que investigué, que en este investigué. Te lo comentaste, el ratón de biblioteca. Sí, y en Google, que tú sabes que lo tenemos ahí, para fechas, para cosas, el tema del famoso barco, el Alcira, que estuvo atracado ahí en Sardina, tirando bombas, o sea, todo eso hay que documentarse, ¿no? Pero este otro libro también partió de otro libro que leí. Ese lo leí en el club, en uno de los clubes de lectura, y se llama Mujeres de Ojos Grandes. No recuerdo la autora porque yo para los nombres propios soy muy fatal, pero es latinoamericana. Es un libro precioso, Mujeres de Ojos Grandes, son diferentes historias de mujeres. Y entonces cuando estábamos reunidas comentando el libro, dice una de las componentes del grupo, una de mis amigas, dice, pues yo tengo una historia de una tía mía que tal y cual. Empieza a contar la historia de la tía. Digo, ay, tú no me digas. Digo, ay, eso lo tengo yo que escribir. Pues cuando tú quieras. Me dio un esquema y a partir de ahí surgió un relato largo. Este no son micro relatos, son relatos. Unos más largos que otros y tal. Y luego ese es basado en un personaje real. Lo ajusté lo más que pude a la realidad, aunque dándole forma literaria, pero ajusté a todos los procesos que ella me dijo, de tal manera que se lo enseñó a sus familiares y tal. Dice, caramba, parece que la conoció. Que estabas metida y dice, coño, comparte un café con ella. Parece que la conoció. Bueno, y ella no me dijo tanto, ¿sabes? Pero entre lo que me dijo, pues eso. El leer entre líneas, como sabemos nosotros los escritores, saber leer entre líneas y aumentar. Sí. Y luego también hay otro de los personajes, también es real, una que fue familia mía, pues cuento ahí su historia, la recreo, ¿no? Las demás son totalmente ficticias, o sea, los demás los inventé. A lo mejor tomé como referencia lugares en los que yo he estado y tal, pero historia, o sea, por eso te digo, ahí se mezcla realidad con ficción y no he tenido en ese que investigar mucho porque al ser ficción, bueno,
Siempre hay algún dato, alguna cosa que tú vas a poner. Por ejemplo, si vas a hablar de un pueblo, no vas a meter la pata, tienes que decir algo. Que a veces decimos nombres Sí, y no sí, está sí, en la sí, isla sí. que tiene que estar y no Sí, vamos a sí, pelear sí. con nadie, que Sí, sabemos sí. lo que no hay. Y No. sobre todo, no es por los nuestros, sino escritores que vienen de fuera que quieren escribir de Canarias, y a veces cuando Sí. pone un municipio en otra isla Sí. y lo lees, a mí me... Justamente de esos inicios, o de los que podemos encontrar ahí, o otros que tengas guardado en el cajón, ¿alguna historia, algún personaje o algo en particular que te haya dejado una impresión duradera que dices tú, siempre te acuerdas de ese en concreto, de ese relato, de esa historia en concreto, que siempre que a lo mejor podemos tocar, como acabamos de tocar ahora, el tema de los cuentos, de los relatos, que siempre sea Pues el que sí. te venga a la cabeza? Pues mira, sí, curiosamente, hay un personaje ahí en ese libro, se llama Violeta, el relato y el personaje. Que no sé por qué, cuando pienso en ese libro, pienso en ese relato y pienso en ese personaje. Me gusta ese relato, me gustó cómo me quedó porque tiene un toque de ¿cómo se llama esto? Magia, ¿cómo es? De literatura mágica, ¿cómo es? De realidad mágica, ¿no? ¿Ese es el que pensabas leer de ese libro? ¿El cómo? ¿Separaste esa página? No. ¿De esa no? No. Vale, porque después nos metemos en No, alguno no. para que la No, gente yo vea si vamos cómo a leer escribe. sería este, pero Eso, pero no, bueno, después lo miramos cuando me da como tú profundidad. Por eso, quieras. es que me acabas de decir ahora, digo, jolines, pues ya sabes que para la próxima entrevista, ese quiero yo leerlo, o en alguno de los recitales en los que asistimos, Sí. yo quiero, por eso te decía, porque siempre, sabes que cuando empezábamos y tal, siempre tienes ese relato, esa pequeña historia, ese pequeño poema que siempre te dices tú, coño, es mi seña de identidad, y cuando te dicen, recita algo, dices, venga, este es el que ya lo tengo. Sí, me acuerdo de ese. Bueno, y ahora últimamente del nuevo, ¿no? Porque estoy hablando de él ya, que voy hasta aborrecerlo ya casi, ¿no? No, ese no. Pero que también es un personaje ahí que me ocurre un poquito. Y ahora, tal, pero al otro le tengo como un cierto cariño, es que la puse trabajando en Saucillo y yo estuve en Caidero y yo estuve trabajando en Caidero y entonces es como si en algunas cosas me identificara con ella, ¿sabes? No tengo nada que ver con ella, nada. Yo que he tenido la suerte de compartir con la gente de Caidero. El pensamiento sí. No, pero a ella la pongo viviendo allí, pero no es de Caidero. Ah, vale, porque las anécdotas de la gente de Caidero te da para 10 libros como ese. Te lo digo yo, que yo he estado que allí te cuentas anécdotas entre los monaguillos con los curas, las perrerías que le hacían a los curas, etc. Sí, en el barrio Caidero podemos sacar muchos libros. Yo trabajé por esa zona y la verdad es que sí que me contaban algunas cosas. Había niños, vamos. Y de los bailes de taifa, cómo eran y cómo luego las peleas que se formaban y todo eso, sí. Pues justamente para meternos y justamente darle protagonismo, justamente todos tienen su protagonismo, pero justamente nos vamos a meter en Tindaya. En Tindaya. ¿Cómo fue el proceso? Porque vemos que hay historia, lo estás hablando. ¿Cómo fue el proceso creativo del libro? ¿Cómo lo comienzas? ¿Cómo te surge el flash? ¿Qué pasó en ese momento para decirle, tengo que escribirlo? ¿Y cómo empezaste a procesar, documentar, detallar la novela? A ver, pues empezó justamente igual, por algo que me contaron. O sea, este personaje fue real, pero le cambié, o sea, ese personaje fue real y lo que le ocurrió, la decisión que ella tomó fue real. Ahora, todo lo demás es ficticio, porque tampoco quería, quien me lo contó, no quería que se notara de quién estábamos hablando, ¿sabes? Y entonces lo cambié de isla, cambié todo, excepto lo central,
lo que ella hizo y que luego se fue de aquí, y eso sí es verdad. Así que partí de ahí. Y luego, pues como una vez que yo fui a buscar una isla donde ubicarlo, empecé a pensar a ver cuál de las islas me ofrecía a mí algo. Esa riqueza para poder contarlo. Para yo poder contarlo. Y entonces me acordé de Tindaya. Y claro, ¿te acuerdas de Tindaya? De la lucha del pueblo canario por esa montaña y que ha sido una lucha victoriosa. Pues digo, esto tiene que ser en Tindaya. Y luego, a partir de ahí, pues empecé a documentarme sobre Tindaya, tengo una hija que vive en Fuerteventura, y bueno, vive porque trabaja allí, es orientadora en Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Entonces fui aprovechando un viaje que hice, me llevó a Tindaya y estuvimos ella, mi marido y yo, caminando por aquellos parajes, haciendo fotos y empapándome de la esencia de Tindaya, ¿no? De lo que era estar allí. Luego también hice otras fotos en otro viaje que hice a Fuerteventura con las amigas del Club de Lectura, hicimos el encuentro de lectura allí. Y entonces una mañana salí yo sola y empecé también a hacer fotos, ya no en Tindaya, en otras partes de Fuerteventura, y justamente esta foto, no sé si la está cogiendo la cámara, la hice allí en esa mañana que yo salí, y luego me vino muy bien porque la novela habla de unas piedras en las que la protagonista y una amiga se sentaban al pie de Tindaya para ellas contarse sus cosas y tal. Y bueno, yo sin saber que se iban a sentar en las piedras. Pero las tenías ahí. Y yo tenía las piedras y digo, bueno, pues mira, tal, en fin, así. Y luego sí, documentándome también, porque ahí meto, para darle al libro un poquillo de entidad, ¿no? Lo puse en el año 1955, empieza la historia, que fue justamente el año en el que Puerto del Rosario, pues se empezó a llamar Puerto del Rosario. Bueno, se empezó a llamar en el 56, pero en el 55 fue cuando el pleno del ayuntamiento tomó la decisión. Y entonces pues ahí me documenté y también entra. Luego, como la personaje, por la decisión que ella toma, se va de la isla, fuera lejos, pues yo la pongo en Buenos Aires, porque yo conocí Buenos Aires, estuve allí, y claro, ya conocía todos los lugares, no solo Buenos Aires, sino partes de la Patagonia y todo eso, pues todo lo que se nombra es fidedigno con la realidad. Y justamente eso me ha llamado la atención lo que dices tú para... Y luego, porque me preguntaste que qué más hacía. Eso. Hacía, ¿cómo se llama esto? Tarjetas, fichas, diferentes fichas. Pues, por ejemplo, que los personajes, tal personaje de esta manera, descripción somera de cómo era, de su forma de ser, no solo físico menos, ¿sabes? El físico ya tú te lo imaginas y ya está. No me gusta, bueno, los que son más principales sí, los describo y tal, pero no tengo por costumbre describir a cada personaje, cada cual que se lo imagine como le parezca. Doy a lo mejor algún toque, una pinceladita, alguna pinceladita y tal, y a lo mejor después de haber hablado un montón de ese personaje, en un momento dado digo que es morena, y a lo mejor no lo había dicho antes, ¿sabes? O sea que sí. Pero en esas fichas, pues sí, el nombre, qué es lo que hace, cómo piensa, de cada personaje, porque ya te dije hace un momento que para los nombres soy fatal.
Entonces tiendo a cambiar, mezclarlo. a mezclar los nombres y a nombrar a uno la mejor nombre de otro. Entonces eso hay que corregirlo 100 veces, tú lo sabes, ¿no? Hay que volver La y corrección, otra la vez, gente y se otra cree que es vez. escribirlo solo y las ¿Qué va, correcciones qué se va? lleva luego mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, yo lo voy haciendo simultáneamente. Apenas escribo un capítulo, lo leo, lo corrijo. Tengo dos, leo desde el primero otra vez y lo corrijo. Además leo en altavoz para yo escucharme, porque algo que no me gusta nada son las repeticiones. Sí. Las palabras, ni verbos repetidos, ni palabras. Y a poder que yo pueda, no repito. A poder que pueda, siempre se escapa algo. Como decimos los que nos escribimos, el diccionario de sinónimos y antónimos Oh, encima de la mesa sí, es una salvación. Sí. Y la palabra, las familias, ¿no? La familia de palabras, etcétera. Sobre todo si es un poema o algo, pues también familias de palabras. Y sí, siempre tienes que ser exquisita con la investigación. Cuando, por ejemplo, ella se va a Argentina y justo está allí en los años de, ya va cuando me parece que está Perón o acaba de irse Perón, entonces yo tengo que averiguar, a ver, en el año 1955, 56 y tal, quién estaba gobernando en Argentina. Y lo que pasó en Argentina, porque ella se va por un traslado. Y lo que pasó. Entonces, algo tengo que escribir con respecto a eso, ¿sabes? Y en fin. Pero eso es un trasfondo, como digo yo, y contando como cuentan las historias, está ese trasfondo emocional, sentimental, Sí. y a veces de desprender fuera con cierta dureza, porque lo que dices tú, a veces enfocamos las historias o lo que pasa a los personajes en épocas de dureza en los diferentes países, en las diferentes situaciones, porque lo que dices tú es que estamos hablando de 1940 y pico, 1950 y pico, lo que dices tú, te vayas a un país, te vayas a otro, eran transiciones súper extrañas políticamente hablando, y es que a veces lo que dices tú, sacar esa dureza fuera también. Y lo de también, Argentina que no veas, porque casi que iban cambiando cada año, era una cosa, yo cuando leí todo aquello digo, ay mi madre, a ver cómo después hago. nos quejamos de nosotros de muchos países, pero yo hablo de Sí, Argentina y ese estado en el que ellos se muestran, y lo que dices tú, y hasta hace nada, el Corralito y 20.000 historias más, que parece que Argentina no sale de ahí. Sí. Alemania entra en una crisis y sale rápida, pero Argentina sale de una y ya está metida en otra, la pobre sin darle respiro a su gente. Pero me gustó ese trasfondo. Sí, y luego otra cosa que también tiene este libro, que no quiero que me olvidarme, tiene dos cosas más que quiero resaltar, ¿no? Una de ellas es la amistad entre las protagonistas. En principio son dos amigas, luego entra en escena otra, entra en escena otra que luego se hace tan protagonista como ella, o casi hasta más que una de ellas, y quiero destacar la sororidad que hay entre todos los personajes femeninos que aparecen, no solo entre estas tres, sino aparecen otros personajes también, y la mujer siempre va a favorecer, siempre va a ayudar, a echar una mano, si puede, a esa otra que conoce o que es su amiga o que tal. Y eso creo que lo tengo ahí bien recogido en el libro. Y luego otra cosa que trabajo es el habla. Eso en todo. Yo reivindico nuestra habla canaria. Entonces, no quiero que se me entienda, no el estilo de los chistes de Pepe Monada, que fueron geniales, en su día, en su tal, y que yo los leo hoy y me muero de risa y me encanta, porque son verdad, es que son verdad. Lo que pasa es que están tan exagerados, tan juntos, todos juntos, que entonces te parece exagerado, ¿sabes? Pero es que cada cosa por sí fue verdad.
Entonces no es eso lo que yo hago, pero sí como hablamos ahora. Y si estoy hablando del año 1955 y estoy hablando de Fuerteventura, estoy hablando de La Oliva, pues tengo que hablar como se hablaba allí en esa época. Y para eso, cuando quise emplear alguna palabra que yo no tenía claro, que yo sabía que aquí en Galdar sí se usaba perfectamente en mi infancia, en mi adolescencia y tal, pero no sabía si en Fuerteventura, allí, como te dije, tengo a mi hija, que es orientadora, tiene amigas y tiene madres y padres de esas amigas. Y entonces digo, pregúntale a los padres de tu amiga que si tal palabra conocen, y te dice que sí, que perfectamente la puede decir. Y cuando si había coche de hora o no había en tal año, ¿sabes? Y tienes que informarte. Y es verdad lo que nos pasa a nosotros, y es algo tan peculiar. 8 islas, y lo que nosotros llamamos por un nombre aquí, en Tenerife se llama de otra manera, Lanzarote se llama de otra manera, Fuerteventura se llama de otra manera, La Palma se llama de otra manera, y si tú, ¿y esto qué es? Totalmente. Vidal, pero es que incluso entre los pueblos. Sí, incluso nosotros, ¿verdad? Entre los pueblos, dentro de la propia isla. Sí, entre los pueblos. Es algo tan y justamente haciendo esa colación, lo que decías tú, vas hilando esa forma de hablar, esos pequeños dialectos que tenemos dentro de nuestro propio municipio, que es lo que dices tú. Si lo quiero generalizar, a veces dicen, jolines, pero tengo la presión, ¿cuál uso? Que las 8 islas o el lector que me lo vaya a leer entienda que le estoy diciendo esto. Sí, claro. A mí me sale espontáneo, porque muchas de ellas las utilizo normalmente, porque reivindico su utilización. Me sale espontáneo. Y si estoy hablando, si el personaje es una persona, como te digo, mayor de La Oliva, es que me sale. Claro, lo que pasa es que a veces duda, y en La Oliva también se dirá, ¿sabes? Pero sí, no, porque tampoco hay que impostar, ¿eh? Yo no soporto el lenguaje impostado, el tú buscar una palabra para ponerla ahí, porque te queda bien para tú emplear el lenguaje canario. Y al revés, el hablar, si estás hablando con la C, o emplear el vosotros y el sois, si tú estás escribiendo, si tú eres canaria y estás escribiendo en Canarias, ¿vale? A no ser que el personaje sea peninsular. Es típico que solemos añadir para, como dices tú, para darle esa perspectiva de dónde es. Sí. Eso, sí, si lo incluimos con nosotros, que pasa muchas novelas, ¿sabes? Que se escriben muchas novelas aquí, que mezclamos uno con el otro para decirle. Sí. Ya te estamos dando una noción, como dices tú, sin dar descripción física, pero por su forma de hablar te estamos diciendo que no está aquí. Aquí hay una gallega, y yo trato mi padre era gallego, soy la mitad gallega. Pero claro, nunca viví en Galicia ni nada, y esto lo sé más bien por una amiga, porque yo tampoco viví con mi padre, pero esas historias hay. Solo esos 2 años que viví en La Palma, viví con él. Pero por esta amiga sé cómo emplean los verbos, que ahora no te lo sabría explicar. Pero si voy a escribir, sí, me doy cuenta de cómo emplean los verbos en los gallegos. Entonces traté de, cuando hablaba la gallega, pues de ponerlo de esa manera, ¿no? De casualidad me surgió esa gallega. No, tampoco se me ocurrió voy a poner una gallega, no. ¿Surgió durante la historia? Surgió, porque la historia empieza en una casa cuartel de la Guardia Civil. Y entonces en esa casa cuartel, ella está casada con un cargo alto, y tiene una amiga casada con el cabo y no sé qué, que es la gallega y tal. Y claro, ese cargo es peninsular, porque en aquel entonces en Canarias sí había a lo mejor algún guardia, pero los cargos desde luego no lo eran, no eran canarios. Y sí, trato de cada cual hablar a su estilo. Y justamente, es verdad, es un cóctel súper
Fusiona es una historia entre Fuerteventura, la protagonista se va de viaje a Sí, a Argentina. Argentina, se va a Sudamérica, se va a otro continente. Sí, vive 10 años allá. Mezcla A ver, todos 10 esos años o personajes 15. con lo que Sí. dices tú, con el peninsular que viene por la situación. A veces pensamos, porque lo que hablamos antes del entorno, intentamos crear un ambiente en el que los personajes se muevan en un mismo entorno, por ahí, lo que dices tú, en la forma de expresarse, de que no suene, como dices tú, ahora cambias la página, me salta Sí, una sí, mujer sí. que llega aquí de donde salió, pero como lo estás hilando, suena Sí, sí, suena sí. tan esencial, tan peculiar, que ya de por sí estás dando pie a leerlo y decirle, a ver de dónde me va a salir, como ya empiezas a hilar una cosa, su vivencia. Y también algo que me llama mucho, la reivindicación femenina, como dices tú. Sí. Es darle ese papel, el que cada una sea capaz de expresarse, de que no se esconda al expresarse. Y que encuentre, como dices tú, en esas dos rocas, ese Sí. espacio para ellas, como dices tú. Sí. Esta es nuestra terapia. Eso es mucho de las mujeres, el contarnos las cosas, el tener una amiga íntima. Muchas mujeres que me están escuchando lo saben. Tener una amiga a la que tú le cuentas todo, y ella a ti, y a veces más, pero se tiene como una en la que tú confías. Y luego se suele decir algo que yo no comparto, como que las mejores amigas son las peores enemigas. Eso es falso. Eso es precisamente para que las mujeres no nos unamos. Para eso se dice. Y no es verdad. Las mujeres, hombre, podemos discutir y podemos, como con un Como hombre, cualquier ser, y cualquier ser podemos humano, como lo hacen los pequeños, los grandes y y enfadarnos para siempre, y aunque después a los 3 o 4 días ya te vuelvas a llevar, pero sí, las mujeres nos contamos, y eso es a la sociedad a la que tendemos, a la que tiende el movimiento feminista, que es la sociedad igual para hombres y mujeres, en la que los hombres consigan tener las virtudes que tenemos las mujeres, y las mujeres consigamos tener las que han sido hasta ahora masculinas, que no tengamos formas de ser de hombre, formas de ser de mujer. Pues el hombre tiene la asignatura pendiente, esa de contar a sus amistades, de abrirse totalmente, ¿no? Creo yo, no todos, porque habrá de todo, y yo creo que también los jóvenes están hoy cambiando bastante, afortunadamente, pero creo que las mujeres siempre hemos tenido más esa facilidad, ¿no? Más esa facilidad de contar nuestras cosas y tal, y eso es bueno, porque eso te cura. Es lo que decíamos antes, Eso te ayuda. por eso te decía lo del libro anterior, eso, lo de sanar. A veces el empezar o encontrar a esa persona de confianza, como dices tú, empezar, yo no voy a cargar yo solo con mi mochila, no vas a cargar a la otra persona tu mochila, pero lo que decía, hacemos la colación también con lo del niño, escribe, lo lees, que no quieres que nadie lo lea, lo rompes, pues con esa amiga lo mismo. Intentar expresar, decir, hoy me encuentro mal, voy a encontrarlo a desahogarlo, que después como digo yo, la mochila va a ir conmigo, pero en ese momento necesito... Lo afloja y igual te puede dar, solo con escucharte ya es y lo que no pedimos. juzgarte. Como digo yo, escuchar, no oír, y no prejuzgar, y a veces ya de antemano se anticipa, escúchame y después... Sí. Es que escucha a la persona y ya está. Y lo que me está diciendo se queda en ella, porque es su vida, su problema, su no sé qué. Si yo puedo aconsejar, pero no la palabra aconsejar, porque a lo mejor decir, mira, pues yo lo veo de esta manera, si me lo pide, otro punto de vista. Este es mi punto de vista. Eso es. Si me lo pides, mira, pues este es mi punto de vista, medítalo, piensa a ver. Sin imposición, porque a veces es una sensación súper extraña, eso lo que dices tú. Yo te puedo dar mi opinión como yo lo percibo. Sí. Ni aconsejar enseguida, no, pues mira, hazlo así, hazlo asado. No, esa persona te lo está contando, a lo mejor en ese momento no necesita que le digas nada. Es la verdad, en ese aspecto tienes toda la razón. Ahora, justamente, hablando de esa confianza, de esa motivación, a los desafíos
que te puede llegar a enfrentar tanto como dices tú, a la hora de decir, lo cuento o no lo cuento con una amiga. Ya. Pero cuando vamos a redactar, es que me diste pie, a esos desafíos, como digo yo, tan complejos o en un momento específico, ¿cómo logras superar, como digo yo, a veces esa frustración de decir, coño, perdón por el coño, que me van a matar ustedes, perdón, es canario, como decía, es canario, pero se me escapa, lo siento. ¿Cómo logras decir, cómo enfrento yo esta situación de decir, sigo, no sigo, y lo creativo, sabes que a veces estás ahí, estás con el folio y dices tú y yo, ¿y por dónde empiezo? A veces dices tú, necesitamos la primera palabra, la primera línea para eso. ¿Cómo Maruja logra quitarse esos bloqueos, como decimos a veces, bloqueos mentales para decir, voy a escribir la historia? Ya, mira, pues te voy a decir una cosa curiosa. Yo cuando estoy escribiendo, estoy contando y tal, y apenas pienso en eso. No pienso en, casi que no pienso en quién va a leer ni en nada, sino en que yo lo estoy contando y pienso en ese personaje, pienso en esa historia y tal y cual. Pero el día que fui a presentar este libro, ahí en el casino, cuando yo, nada, los libros puestos así como están ahí, el mismo libro, todos puestos así y tal, y hago así, me siento, me lo presentó Pepa Molina, y yo hago así, y veo a toda aquella gente delante. En ese momento fui consciente de que esas personas iban a leer el libro. Y me dio un miedo, me dio como, chacha, y esta gente va a leer lo que yo conté, ya te dije de qué manera, ¿no? Muchas veces hasta llorando, ¿no? Pero, aunque le había dado otra forma y de todo, pero no dejaban de ser mi vida, mis cosas. En ese libro me pasó, pero no cuando lo escribía, sino en el momento en que lo fui a presentar. De la presentación. Me pasa lo mismo, mira, cuando yo estuve en Radio Galdar, tuve un programa, bastantes años, yo no te puedo decir cuántos, pero fueron bastantes, porque ese programa fue cambiando incluso de nombre, en fin. Y yo le decía a Eulalia, yo estoy aquí hablando esto, y yo no pienso que me está oyendo nadie. Yo estaba hablando con Eulalia. Ella estaba allí y tal, yo desarrollaba todo lo mío, si había que hacer diálogo se hacía, si no tal. Pero para mí, quien único me estaba escuchando era Eulalia. Y ahora me pasa lo mismo contigo. Sí, porque mira, yo soy una persona muy tímida. ¿Tú no te lo crees? Pero yo siempre yo se lo digo a todos y te lo dije a ti. Esto es una conversación entre amigos. Aquí no hay cámara. No. Es que nos estén controlando la cámara. Es que cada vez que miro para allá y la veo me asusto. Somos nosotros. Mira, de verdad, yo soy tímida. Entonces, si yo llego a pensar que no, voy a ir ahí, me invitó a la radio y me va a oír gente y me va a ver gente y tal, no vengo. ¿Sabes? Ahora, he ido cogiendo tablas con el tema de las presentaciones de libros. Las presentaciones de los recitales que hacemos, que por eso es lo que te iba a decir. Los recitales, con la lucha, porque mis tablas empezaron en el año 1977 con una lucha muy fuerte que se hizo en contra de las oposiciones a magisterio, el boicot, que lo llamamos, porque en aquel entonces, bueno, yo sigo sin estar de acuerdo con las oposiciones tal cual están concebidas, ¿no? Que no es el tema, pero en aquel entonces además se daba el caso de que había muchísimos interinos aquí que hacía un montón de años que no se convocaban oposiciones, ya yo las tenía, porque yo las oposiciones las tengo desde el año 71, y esto fue en el 77, o sea, ya yo las tenía. Pero había muchos interinos e interinas y se convocaron oposiciones y entonces no se les daba a ellos ninguna puntuación por los años que llevaban de interinos, de experiencia, y al convocarse aquí se convocaron con un montón de plazas y hubo lugares en la península donde no se convocaron, con lo cual la avalancha
que vino a examinarse aquí fue tremenda, entonces por eso se hizo el boicot. Y a partir de ahí, pues yo empecé en asambleas, en esto, lo otro, y empecé a hablar en público y se me fue perdiendo un poco el miedo ese a hablar en público. No la timidez, el miedo a hablar en público. Te lo digo yo soy exactamente igual, la gente se piensa que no, yo soy súper vergonzoso, súper tímido, y cada vez que entro por esa puerta, yo siempre tengo el nudo aquí. Siempre tengo el nudo aquí, pero lo que dices tú, ya las tablas vas cogiendo experiencia, la gente dice, no, pero tú te resuelves bien, digo, sí, pero el proceso que cada uno se hace por dentro, y lo que dices tú, y en tu caso, yo en mi caso porque me expongo ante una cámara, pero en tu caso te expones, perdonándome la expresión, a venderte, porque lo que dice, y más en un libro personal. En una autobiografía. Sí, es en un libro personal que dice, te estás abriendo un canal, que lo que dices tú, ya, tú misma presentándole, dándole pie, dando esas pinceladas para que el que te está viendo en esa presentación diga, voy a comprar el libro y lo voy a leer, pero es lo que dices tú, y cómo logro yo abrirme en canal ante toda esta gente, que dices tú, he escrito el libro llorando y ahora que te enfrentas a tu público y dices tú, y no has tenido esa sensación justamente con las presentaciones, en alguna de ellas decir, tierra trágame, o qué hago yo aquí. O ya una vez te sueltas ya te liberas, pero en ese momento que dices tú, digo, es como cuando ibas a los exámenes, ¿no? Que primero te ponías con aquella hoja delante que no entendías nada ni sabías nada, temblando las manos, temblando las piernas, y después cuando me fui a examinar a conducir, que me acuerdo que le dije yo sola en el coche, le dije a las piernas, quieta, te estás quieta. Porque era temblando, era cuando no iba contigo nadie, sino primero hacías el aparcamiento, no sé qué, y ya después se entraba. Bueno, pues una vez que ya me relajo, o sea, ya esto ya está, ya después fluye. Como ahora, como estamos haciendo ahora la conversación, es lo mismo, eso es el inicio y ya luego, como digo yo, ya te va soltando. Y justamente, tocando este tema, y ahora te hago esta pregunta y elegimos un texto para despedirnos, para que lo leas. Con estas vivencias que tú has tenido, como dices tú, con esa timidez que luego aprovechas los libros, los recitales y todo para decir, me desahogo, escribo la lectura, compartir con otra gente, ¿qué le aconsejarías? Y antes que lo tocamos con la generación, cuando dijiste lo de haz algo por mí, que fuiste a los centros educativos, a esa generación que viene detrás, que es lo que comentamos antes, nos está costando y desde aquí doy pie a que los padres intenten dentro de su educación a los niños ese momentito de lectura que van a disfrutar, lo van a vivir y van a vivir sus pequeñas historias en su cabecita. ¿Qué le recomendarías justamente a los que nos están viendo, no tan jóvenes y no tan jóvenes que quieran empezar en la escritura a narrar su vida o sus historias o sus pequeños cuentitos? ¿Qué les recomendarías? Sí, primero yo le recomendaría a los padres y madres de niños pequeños que les lean cuentos. Eso es esencial, que les lean cuentos, que les cuenten cuentos. Lo mismo a los maestros y maestras. El que una persona que sea un referente para ti te lea un cuento o te cuente un cuento, hace que tú le des importancia a las historias narradas, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego ya, si estamos hablando ya de jóvenes y tal, pues lo primero es leer. Lo primero es leer todo. Leer todo, aunque sea cómic. Yo le decía a las madres en el colegio eso. Digo, tengan... los cómics con imágenes, da igual, pero tienen sus viñetas. Sí, téngale. Y para Reyes, que no falte un libro de cuentos o un cómic, lo que sea, pero que lean. Y que los vean a ustedes leer. Esa es la clave. Y que los vean a ustedes leer. Aunque sea el periódico, aunque sea una revista. Pero que vean que ahí dice algo que es interesante y que, ¿me entiendes? Y bueno, ya si debes leer libros, pues estupendo, ¿no? Pero eso, yo lo que le diría a los jóvenes y a las jóvenes es leer. Y luego, pues, el que además le guste escribir o tenga
esa capacidad, porque también tiene que ser un poquito de capacidad. Ya. Bueno, a lo mejor hay quien está muy dotado para las matemáticas o para la música o para la plástica y a lo mejor no está dotado para la lectoescritura, ¿sabes? Pero bueno, leer sí podemos leer todos, todos, porque hay temas y temas para elegir ahí. Pero escribir, pues tienes que tener lo mismo, al menos esa es mi opinión, lo mismo que para pintar, lo mismo que para dibujar, tienes también que tener primero nacer con algo. Porque sí, luego está la práctica, por supuesto, y con la práctica mejoras, y puedes ahí el estilo cambiarlo incluso, tal. Pero yo creo que esa chispa, ese pequeño ese duende, tipo de inteligencia, porque no son sino tipos de inteligencia, y ninguna es mejor que otra, ¿eh? Ninguna es mejor que otra. Antes se consideraba inteligente el que sabía resolver, y era la definición, una persona que sabe resolver problemas y tal. No, hay una persona que a lo mejor no sabe resolver un problema matemático, y se relaciona con los demás de una manera que es encantadora. Eso es un tipo de inteligencia, ¿sabes? O sea que cada cual con el suyo. Y si estás dotado un poquito para escribir o te llama o de alguna manera te gusta, practicarlo. La práctica te hace... sin miedo. Sí, sin miedo. Lo que dices tú, pero lo primordial, y has hecho hincapié que siempre, sobre todo las lecturas, porque adquieres muchísimo vocabulario para luego poder plasmarlo escrito. Eso es lo primordial. Yo también soy de esa recomendación, porque si no lees, a la hora de escribir, vas con un vocabulario simple, A, B, C, no te vas a salir de ahí. Y con la lectura de diferentes materias, diferentes escritores, además están las bibliotecas, no necesitas gastarte dinero. Si están las bibliotecas, que ojalá hubiera tenido yo eso de niña. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Maruja, para terminar, elígeme un breve texto de esos, los que quieras que tengas por ahí, del que quieras leer, me da igual, uno que otro, que tú quieras. Y así acabamos con nuestro... ¿Cómo cuánto de breve? ¿Eh? ¿Cómo cuánto de breve? Mira, yo te quisiera leer un microrrelato, como hablamos de microrrelato, uno muy chiquitito. Vale. Y así ya la gente ve cómo... Lo que es un microrrelato. Eso es. Los callaos. Entre ellos crecía la hierba que arrancábamos a manojitos. Precioso quedaba el efímero portal de Belén sobre la acera con sus huertas y ríos de platina. En días de lluvia corría el agua por la calle empedrada y se encharcaba que da gusto. El verde, el agua, el barro y la piedra, pleno campo. Una vez penetró en las casas un olor caliente y negro y las chiquillas salimos entusiasmadas a contemplar la máquina humeante, como si se tratara de un juego nuevo. El manto espeso y pegajoso que escupía fue cubriendo las zanjas ya taponadas, heridas que arrancaron los callaos de mi calle. Había llegado el progreso y el campo se apartó para siempre de la ciudad. Para que ustedes vean. Maruja, gracias por este ratito. Nos veremos pronto. Y yo solo les voy a hacer una recomendación. Como le digo yo a la jefa, Pepa, esto va por ti. Que nos persigan, que nos sigan. No que nos persigan, perdón, no nos persigan. Que nos sigan. Sobre todo con el tema de recitales, como decimos, para que vivan desde un recital cómo es escribir, para que cómo expresamos o cómo leemos, para que también poner ese gusanillo que no se olviden de que hay recitales, que hay club de lectura, que cojan ese gusanillo para que vivan la experiencia. En Galdar tenemos un club de lectura abierto, solo tratamos, la verdad es que tratamos temas referentes a la mujer, a su problemática y tal, porque parte de la Concejalía de Igualdad, y entonces ese es el tema. Pero está totalmente abierto y nos reunimos los martes de 5 a 6, enfrente de la antigua sección femenina, no sé cómo llamar, el lugar era la antigua sede de la Policía Municipal. Allí nos reunimos. Ya saben, lo tienen ahí. Y los recitales lo mismo, que sigan palabra y verso, y ya saben dónde hay recitales, muchísimos en Galdar durante todo el año. Sí que no los anunciamos nosotros. Por eso le digo, y encima...
como dice, alguien dijo, estamos a tope hoy en el grupo, Sí. lo pusieron, estamos a tope porque hay un montón de recitales ahora en noviembre y en Sí, diciembre sí, en sí, todos sí. lados y por toda la isla. No Sí. solo en Galdar, con palabra y verso, sino por toda la isla tenemos un montón de encuentros literarios que son súper interesantes y solo eso, animarles a que participe, que vayan como oyentes y si luego se quieren sumar, como digo yo, si les gusta esa faceta de escribir y se quieren sumar, admitimos a que la gente se vaya incluyendo y eso va a enriquecer también que, Sí, sí, que sí. los miembros y los recitales sean también, nunca mejor dicho, más ricos. Y otra cosa, palabra y versos abiertos también. Por eso te digo que nos enriquecemos todos igual, y se le para seguir con los brazos abiertos, hay se lo digo personas yo. que llevan escribiendo tiempo y no dicen nada, pues ahí tienen también la oportunidad de pertenecer al colectivo. Su espacio. Pues lo dicho, Maruja, un placer, gracias por este ratito. Y nos Gracias. veremos, si no aquí, en algún recital nos veremos. Seguro, gracias a ti. Gracias a ti por Bueno. compartir. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable y nos vemos el próximo jueves.